Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Amigos de las reglas del juego, bueno, bienvenidos a una nueva emisión para llevarles a ustedes todos los detalles de cara al próximo 21 de noviembre. Quedan poquitos días y hay muchas expectativas sobre lo que será este proceso electoral, sin duda histórico, una mega elección, muchos elementos en juego, y vamos a conversar y nuevamente le damos la bienvenida a esta su casa, a Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a compartir lo que estamos viviendo, nuestras opiniones respecto al 21 de noviembre, las mega elecciones en Venezuela, que vamos a tener una vez más el placer de acompañarlos. Bien, efectivamente. Hay, por cierto, muchos procesos electorales que se están viviendo en este momento en América Latina, recientemente en el caso de Argentina, pero nuevamente nos convoca este proceso electoral importante, muchísimos partidos políticos, muchísimos candidatos. ¿Qué ve el CELA con respecto a otros procesos que recientemente se han vivido en Venezuela en torno al proceso que ustedes hacen, lo que tienen que ver con la veeduría que ustedes llevan a cabo? Sí, mire, bueno, estamos muy satisfechos. Ya hace 2 meses, más de 2 meses, firmamos el convenio con el CNE con el propósito de acompañarlos en la veeduría, como bien se lo llama, del CELA con estas elecciones. Y hemos participado en todas las auditorías que se vienen haciendo, los hemos acompañado. Nosotros no somos los que hacemos las auditorías las hace el CNE con los partidos políticos, con los representantes de los candidatos, es decir, viven su propia democracia. Nosotros lo que hacemos es confirmar, ver lo que están haciendo ellos y poder nosotros informar a la ciudadanía y al propio Consejo Nacional Electoral de que se han llevado a cabo las auditorías tal y como se las ha venido planificando. Ahora mismo se encuentran ya las auditorías de lo que llaman predespacho, es decir, alistando todas las maquinarias y todos los instrumentos que se utilizan para las elecciones, a que ya están llegando a cada una de las regiones del país. Son unas elecciones muy importantes porque por 2 razones nosotros la vemos. Una, pues se va a elegir a los más cercanos representantes del pueblo, porque son los municipios, los cuerpos colegiados de los municipios, los cuerpos colegiados de la legislación de cada uno de los estados, y los gobernadores, es decir, la cercanía del poder. Y eso, pues, eso por un lado. Y por otro lado, la participación masiva de las organizaciones políticas de Venezuela, y que lo están haciendo con una convicción, de 2 convicciones. Primero, que ya no pueden mantenerse al margen de los procesos electorales y que tienen que ir a competir en las urnas, y ya no en las calles, ya no en los medios internacionales, sino preguntándole a las personas, preguntándole a los venezolanos qué es lo que quieren. Y ellos exponiéndose ante ellos para ver si son electos. Y eso es muy importante. Yo creo que esa es la principal trascendencia. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por la convicción cívica de participar en las elecciones. Venezuela se ha caracterizado porque sus decisiones las toman en las urnas los ciudadanos. Y por otro lado, que ya se convencieron todos que el sistema electoral venezolano es una suerte, es una bendición que tiene ese país, porque es el que les da certeza y seguridad de que cada voto que se emite por cada uno de los ciudadanos, al final del día constan en las actas respectivas y son sumados adecuadamente. Decía un candidato precisamente de un partido de opositor al régimen actual, que están convencidos que el voto que se emite blanco se suma blanco. Y de eso ustedes habrán notado que ya no se habla. Internamente en Venezuela, peor internacionalmente, lo que antes se hablaba de las dudas que existían en el sistema, que las máquinas hacían trampa, que no sumaban adecuadamente, etcétera. Eso ha desaparecido y eso es extraordinario para la democracia de nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela.
Ahora le pregunto, ¿cree usted que esa matriz que en algún momento se intentó posicionar internacionalmente, según la cual el sistema electoral venezolano era manipulable, cree usted que eso pertenecía a una fábula, a una campaña mediática y no corresponde o no correspondía a la realidad, de acuerdo a su experiencia? Le digo porque ustedes han constatado también procesos electorales en otros países, sin entrar en el detalle y sin querer deslegitimar ningún proceso en América Latina. ¿Cómo evalúan ustedes este proceso que es automatizado y que en algunos países parece que le tienen miedo a los sistemas automatizados sobre lo manual? Para la primera parte de la pregunta, el sistema obviamente que era, hacían crear dudas. Eso de crear las dudas hacia el Consejo Electoral es un deporte favorito de los candidatos y de muchos partidos políticos en nuestra región. O sea, no es nuevo. Lo que sucede es que por las características de Venezuela y por la situación política mundial y geopolítica de Venezuela, le daban una mayor relevancia y con eso pues le daban espacio a la oposición para que internacionalmente se tenga dudas sobre las elecciones en Venezuela. Entonces, eso estaba orquestado precisamente para desprestigiar el proceso eleccionario y que la no participación de muchos políticos en las contiendas electorales sea justificada. Hoy eso ha desaparecido. Es decir, ese deporte ya no se estaría practicando. Entonces, estamos ya luego ante otra situación, que ya es la situación del proceso electoral en general, es decir, de la campaña. Y en eso, obviamente que existe siempre una oposición a cualquier régimen instaurado que esté en el poder, de decir que ellos utilizan los medios públicos para las campañas. Eso tiene dos aristas. Por un lado es razonable, o sea, existe y existe en todos nuestros países, que quienes están en el poder, hasta sin querer, utilizan los medios, el tiempo del Estado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que quienes critican esa situación, cuando son gobierno, ya sea nacional o seccional, hacen exactamente lo mismo. O sea, es decir, es parte de nuestra cultura política, parte de nuestra cultura democrática, y eso sucede absolutamente en todos los países de nuestra región, en unas más y en otros menos. Eso en lo que se refiere a lo que rodea el proceso electoral en general. Pero lo principal es que todos están convencidos de que el sistema de administración de los votos del día de las elecciones es transparente y les va a decir a los venezolanos y al mundo cuál es el resultado ese día. Entonces, con respecto a que no se lo utiliza en ningún otro país excepto Brasil, y en Brasil, fíjense ustedes que no existió nunca esta campaña de dudas, sino que más bien fue como un orgullo nacional tener el voto electrónico. Y allá no se hacen tantas auditorías porque no son necesarias. Los partidos, los candidatos confían en el sistema y saben que el sistema es tan bueno como el de Venezuela. Entonces, ¿qué resulta? Que por eso ellos hacen menos auditorías e incluso el sistema brasilero no entrega el voto impreso como lo hace el sistema venezolano, en donde la persona puede constatar, luego de ejercer el voto, que la máquina ha impreso lo que realmente él hizo. Y esa auditoría, y al final del día se hace una auditoría con más del 55% de las máquinas, y en todos estos años nunca ha resultado una diferencia. ¿Y por qué? Porque simplemente la tecnología ha sido bien utilizada siempre y ha sido auditada, y por eso no existe diferencia entre lo que se sume manual para comprobar y lo que ha sumado la máquina. Y como usted dice, es verdad, muchos políticos en nuestros países le tienen miedo al proceso tecnológico electoral, llamemos al voto electrónico, porque pierden precisamente la capacidad de manipular votos y actas. No es que no tengan dinero, no es que la gente no vaya a entender el proceso, no. Es que eso es parte de la vida democrática de nuestros países. Miren, nosotros hemos visto casos en que un político dice, no, vamos a ir al voto electrónico, porque él no tiene control su partido no tiene la capacidad
de tener control de las mesas, es decir, poner testigos y poder controlar las mesas. Hasta el día que tiene capacidad para hacerlo, en ese día ya dice que no es necesario el voto electrónico. Entonces, esa es una cuestión de la idea política en cada uno de nuestros países. Doctor, le quería preguntar para ya ir cerrando. Se creó un dilema, más que todo a nivel de medios de comunicación y redes sociales, sobre el tema de la presencia de la Unión Europea, que tenía tiempo sin venir, pero bueno, ya está. Se produjo un impasse que además fue solucionado, ya aclarado por el ente judicial. Está la presencia del Centro Carter, está la presencia del CELA y otras organizaciones e invitados internacionales. Le pregunto, para términos de conocimiento logístico y técnico, ¿hay diferencias entre los programas de acompañamiento internacional? Es decir, el CELA, el trabajo que hace es distinto al que hace la Unión Europea o distinto al que hace el Centro Carter. Es decir, lo pregunto porque se ha querido vender como que el que debe legitimar, y digo entre comillas legitimar, o que tiene mayor credibilidad o experticia es la Unión Europea y no otros organismos internacionales. Mire, yo creo que el impasse que sucedió con la Unión Europea fue superado por una sencilla razón. Es un ente político y fue una declaración política, no una declaración de observación electoral. Y luego se dieron cuenta que ellos tenían que ir a Venezuela a ocuparse de lo que es la veeduría electoral. Y en ningún momento siquiera pasar por su mente que vamos a ser nosotros, los observadores o veedores, lo que vamos a darle legitimidad al proceso venezolano, ni de ninguno de nuestros países en América Latina. Los que le van a dar son los propios países a través de sus organismos, en este caso, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Creo que es muy valiosa la presencia de la Unión Europea. Estarán ellos presentes y van a poder ver y decirle al mundo la verdad. No existe otra forma de describirlo. Y si van precisamente es porque ya tienen la información de que es un proceso tecnológicamente bien conformado y que las elecciones, en lo que se refiere a la emisión del voto, al conteo del voto, pues ellos pueden ir a testificarlo. Si no, ellos no estuvieran presentes. Lo mismo el Centro Carter. También el Centro Carter, por otro lado, ya se da cuenta que la propia oposición tiene una situación distinta con respecto a los veedores. ¿Ya? La oposición no está esperando, o por lo menos no lo hemos visto abiertamente como antes, de que venga el Centro Carter o que venga la OEA o que venga la Unión Europea para que legitimen sus elecciones, sino que están diciendo que vengan a ser testigos. Y va a ser muy importante, no solo para quien gane las elecciones, sino para todos los venezolanos, que todos nosotros salgamos luego a decirle al mundo, obviamente con la autorización del Consejo Nacional Electoral, qué es lo que hemos visto y ser testigos de lo que nosotros hemos sido testigos. Nosotros hemos ido en los momentos más difíciles cuando nadie quería ir a Venezuela. Todos nosotros hemos sido presidentes de organismos electorales, provenimos de diferentes corrientes políticas de nuestros países y pues decir la verdad siempre es tan gratificante y eso ha significado para nosotros nuestra presencia en Venezuela en todos estos procesos electorales. Doctor, para cerrar, ¿hay más garantías para esta elección que la, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, de acuerdo a su visión? Mire, las garantías son exactamente las mismas. Lo que existe es el ambiente político interno, con la participación masiva de la oposición y la participación del Estado. Los vemos en todos los medios de comunicación a todos los candidatos. No tenemos una segmentación de publicidad o en alguno de los términos, que todos utilizan los medios a los que pueden tener acceso. Y vemos contienda incluso en que electoralmente la hacen entre opositores. Y eso es muy bueno. Es muy bueno. O sea, hay una participación muy distinta a las de ocasiones anteriores. Por eso digo que el factor político de participación es lo que las hace diferentes. De ahí, la garantía tecnológica, la garantía del sistema de escrutinio, de votación, etcétera, es exactamente el mismo que hemos visto en los últimos 20 años, podríamos decir. Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor que nuevamente nos acompañe para acá, para La Iguana, y este es su programa Las Reglas del Juego. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes y a la orden. Bueno, ha sido esta entrega para Las Reglas del Juego. Nicanor Moscoso en exclusiva, a pocos días de este proceso electoral del próximo 21 de noviembre. Recuerden seguirnos
por nuestras redes sociales, La Iguana TV en todas las plataformas y mi cuenta a su disposición, @MichelCaballero en Twitter. Será hasta una próxima oportunidad. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.